Del 2021. Bienvenidos amigos televidentes a la emisión estelar de Telediario. Gracias a quienes nos sintonizan a diario a través de redes sociales y a través de eltelegrafo.com.es. Les contaremos aquí las noticias más importantes de la jornada. Revisemos los titulares. Director de la SLAI, Fausto Cobo, confirma que el gobierno pondrá en uso la cárcel llamada La Roca para reubicar a 100 reos como medida complementaria al control de la crisis. Primer debate del proyecto económico urgente ante el pleno de la legislatura. El correísmo y social cristiano se oponen a la propuesta del gobierno, mientras que la bancada oficialista y sus aliados insisten en que solo se afecta al 3% de la población económicamente activa. Nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, el general Fabián Fuel, se despidió del saliente almirante Jorge Cabrera. Ecuador se mantiene en zona de clasificación directa al mantener su tercer lugar de la clasificación a Qatar 2022. Y en lo internacional, el gobierno chino prohíbe al fabricante de videojuegos Fortnite como medida extrema a fin de frenar el vicio de los adolescentes que se ha convertido en un problema social. Iniciamos contándoles que el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Fabián Fuel, despidió al saliente comandante, el almirante Jorge Cabrera, quien fue separado como consecuencia de la crisis carcelaria y el papel de los militares en los hechos del fin de semana. Los militares seguirán con la seguridad a todo el sistema carcelario y sobre todo con los operativos de control de armas y explosivos. Con el toque del silbato, pito marinero clásico, símbolo de la llamada a la guardia, fue despedido el almirante Jorge Cabrera como jefe del Comando Conjunto. La ceremonia militar de presentación del nuevo jefe del Comaco fue en la persona del general de división Fabián Fuel Revelo y se realizó este 16 de noviembre en los patios del Comando General en el complejo de la Recoleta. Lleno de símbolos, en el acto se despidió al almirante Cabrera y se le entregó el estandarte de las fuerzas militares. En la ceremonia estuvo además el nuevo jefe del Comaco, general Fabián Fuel, además de los comandantes de cada fuerza, de la Armada, almirante Brumel Vázquez, de la Aviación, el general Giovanni Espinosa, y el nuevo comandante del Ejército, Luis Burbano. El ministro de la Defensa fue parte de este protocolo. En medio de los honores despidió al almirante Cabrera y le dio la bienvenida al nuevo comandante, el general Fuel. Finalmente, la izada de los estandartes de la comandancia saliente y entrante como entrega de parte del protocolo militar. La calle de honor al alto mando junto al titular de defensa han despedido al almirante Cabrera. En su primer discurso de orden, el general Fabián Fuel reiteró que las Fuerzas Armadas se deben al pueblo ecuatoriano y su accionar será firme y decidido en las tareas de apoyo a las acciones del Estado en respuesta a las demandas de la sociedad en tiempos de paz, en alusión a los operativos de control de armas, municiones y explosivos y al papel de los uniformados en la crisis carcelaria. Byron Galarza, Ecuador TV. Y el director encargado de la Secretaría Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad y Adolescentes Infractores de SNAI, Fausto Cobo, realizó una visita a la penitenciaría del Litoral. Ahí informó las acciones que se toman respecto a la crisis carcelaria y anunció que se tiene previsto trasladar a reos hacia la estructura denominada La Roca. El ingreso de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a la Penitenciaría del Litoral parece haber dado sus primeros resultados. Así lo informó la Secretaría de Comunicación a través de un boletín, en donde asegura que la entrada de 1,000 uniformados permitió hallar a 3 personas privadas de la libertad que en el mismo centro fueron secuestradas por otros PPL. Actualmente se encuentran en buen estado, reza el texto. Esta acción fue una de las anunciadas por el presidente Guillermo Lasso en su mensaje a la nación el pasado lunes 15 de noviembre. En esa misma línea, el director del SNAI, Fausto Cobo, ingresó a una operación con maquinaria de barrido y limpieza en las zonas que fueron afectadas por la masacre del fin de semana en la penitenciaría del Litoral. Ahora estamos trabajando coordinadamente, hay una operación conjunta, las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional, en el borde interno está la presencia de policías y militares en tanquetas que permiten que se hagan las intervenciones dentro de los pabellones. ¿Cuántos son?
aproximadamente están 1000 personas. ¿Con esto se garantiza que ya no va a ocurrir lo que hemos venido viviendo en los últimos meses? No se garantiza nada, estamos operando, es un tema complejo, difícil. Dijo además que a la estructura denominada La Roca la están habilitando y ahí cabrían 100 presos. ¿Se podría habilitar La Roca, por ejemplo? Está ya la parte baja. Vamos a poner todos nuestros puestos. ¿Cuántos podrían entrar ahí? Aproximadamente 100 personas. En su intervención, Cobo aseguró que está controlado el famoso corredor de la muerte y que cuando las circunstancias sean de una amenaza tácita, hay que intervenir. Andrea Orbe, Ecuador TV. Los anuncios que el presidente Guillermo Lasso hizo a la noche de este lunes 15 de noviembre respecto de las medidas que el gobierno está tomando para controlar la crisis carcelaria en el país causaron reacciones en las bancadas al interior de la Asamblea Nacional. Un nuevo proyecto de ley. Lo anunció este lunes el presidente de la República en cadena nacional. Su gobierno tiene la intención jurídica de ampliar una figura legal para castigar a los líderes de las mafias por los actos delictivos que cometen sus subalternos. Esto como estrategia para enfrentar la crisis carcelaria que vive el Ecuador. Autoría por dominio de organización. Es decir, los jefes de las bandas pagarán también por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices. El presidente anunció también que se hará una reestructuración de todas las instituciones que componen el sistema de rehabilitación social del país. Anuncios que provocaron reacciones en la Asamblea Nacional que no se hicieron esperar. Si tiene un proyecto de esta naturaleza, lo presente y en la Asamblea lo daremos el trámite respectivo. Desde la bancada oficialista se asegura que lo que se pretende con esta acción jurídica es tener las herramientas para desarmar toda una estructura delictiva, lo que permitirá facilitar y agilizar los procesos judiciales. La ampliación de este tipo penal o de esta autoría en cuanto al grado de participación en un tipo penal, lo que va a permitir es perseguir este tipo de delitos. Porque lo que ocurrió este fin de semana, así como ha ocurrido en otros hechos, dentro de las cárceles no puede quedar en la impunidad. Acciones con las que coinciden asambleístas miembros de los partidos de oposición dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que está muy bien la reunión que se dio el día de ayer, llamar a todas las autoridades, tener una coordinación a través de las cabezas de las diferentes instituciones del país. En cadena nacional el presidente dijo además que la descomposición del sistema penitenciario tiene varios años ya de descuido y abandono, por lo que su gobierno seguirá tomando las medidas necesarias que permitan recuperar el control de las cárceles del país. Anticipo que volveremos a decretar cuantas veces sean necesarias el estado de emergencia en las cárceles del país. Al final el presidente anunció que él mismo asumirá la coordinación nacional de las fuerzas del orden, por lo que la seguridad ciudadana pasa a ser prioridad número 1 del despacho presidencial. Darío Javier López, Ecuador TV. Y este martes 16 de noviembre, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y trató en primer debate el informe de la Comisión de Desarrollo Económico sobre el proyecto de la Ley de Desarrollo y Sostenibilidad que envió el Ejecutivo. El documento regresará a la Comisión para la elaboración del informe para el segundo y definitivo debate. El plazo que tiene la Asamblea para aprobar esta ley vence el 27 de noviembre. Este martes en la Asamblea Nacional inició el primer debate de la Ley sobre Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente, proyecto que contiene 207 artículos, 8 disposiciones generales, 15 disposiciones transitorias, una disposición interpretativa, una disposición derogatoria y una disposición final, que además reforma 20 cuerpos legales de distintas materias, cuyo fin procura lograr sostenibilidad en las finanzas públicas, el reordenamiento del sistema tributario y fiscal ecuatoriano y la seguridad jurídica para la reactivación económica del Ecuador tras la pandemia del COVID-19. Previo al conocimiento y debate del Pleno del Legislativo, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa elaboró el informe con una base de impuestos que incluye a todos los sectores del país. Tenemos una sociedad y un país absolutamente desigual y pobre. El 80% ganan el sueldo básico. Alrededor del 10% están entre 700 y $1,000 y apenas el 4% ganan sobre los $2,000. En el informe no se introdujeron algunos temas planteados por los sectores productivos, los cuales aspiraban que sus contribuciones puedan hacerse a través de créditos tributarios, lo que provocaría que el problema de cobrar estos impuestos se traslade al próximo gobierno. Tienen que entender que quienes más han logrado capitalizar en este país, especialmente durante la pandemia, serán quienes tendrán que colocar el hombro y que eso es un elemento en el que nosotros no vamos a claudicar. Según datos del proyecto que discute el Pleno de la Asamblea Nacional,
8 millones de personas en el Ecuador serían las económicamente activas, de las cuales apenas un pequeño porcentaje estarían siendo afectadas con la propuesta de los nuevos impuestos, los cuales tendrían como base a quienes ganen más de $2.500 mensuales. En cuanto a la contribución temporal, menos de 6.000 personas lo harán durante el año 2022. Las empresas del país deberán pagar una contribución especial. Para el patrimonio de las empresas más grandes, esta se hará exclusivamente en el 2022 y 2023. Por 2 años, las mayores empresas del país pagarán una contribución especial para quienes tengan un patrimonio, en cuanto a las empresas, mayor a 4 millones. Se prevé que en este primer debate participen al menos 50 asambleístas, con el propósito de enriquecer el documento. Darío Javier López, Ecuador TV. Y el ministro de Transporte y Obras Públicas entregó este martes al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la documentación de 3 contratos de obras que tienen irregularidades en los procesos contractuales y de ejecución. Las obras fueron contratadas por los gobiernos anteriores en la provincia de Manabí. Llegó hasta la Asamblea Nacional cargado de expedientes de al menos 3 obras contratadas en la provincia de Manabí por los gobiernos anteriores que presentan irregularidades. Lo hizo temprano para entregarle la documentación y solicitarle al presidente de la Comisión de Fiscalización del Legislativo se encargue de la investigación de estos contratos. La primera obra es la carretera Manta-Coliza, cuya construcción está inconclusa desde el 2019, después de que el gobierno terminara un contrato con Concermin, cuyo dueño Ramiro Galarza está prófugo de la justicia al ser hallado culpable del pago de sobornos en el caso Arroz Verde. Hasta el momento no hemos podido recuperar los recursos provenientes de las garantías. Para la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Chone-Canuto-Calceta-Junín-Pimpiguasi, cuyo contrato se suscribió en el 2018 y se terminó por mutuo acuerdo en el 2014, se solicitaron incrementos de cantidades que no han sido justificadas. Tampoco han sido explicados los convenios de pago, los valores pagados y las diferencias encontradas por la Contraloría. Equitesa contrató una obra vial en la provincia de Manabí por un valor X que se multiplicó después con varios contratos complementarios y órdenes de pago. La tercera obra es la concesión de adjudicación del puerto de Manta, la cual tiene numerosas observaciones por parte de la Contraloría que cuestiona el proceso de delegación a la empresa chilena Angunza, lo que habría provocado un impacto económico para la autoridad portuaria de Manta. Autoridad portuaria de Manta, desde que fue entregado al puerto de Manta, se volvió una entidad deficitaria. De su lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ofreció agilidad y diligencia en el proceso de investigación. Yo saludo de la forma más sentida y sincera la decisión del Ministerio de facilitar esta información, incluso sin haber recurrido aún a los protocolos básicos de solicitar. Darío Javier López, Ecuador TV. Es momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, pero quédense con nosotros que al regresar estaremos en la entrevista con nuestro compañero Byron Galarza. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. (19:17). Nosotros es momento de dar paso a Byron Galarza, quien se encuentra con Antonio Gagliardo, ex juez constitucional, para hablar del papel de la Corte Constitucional en las reformas penales. Buenas noches, Byron. Hola, Andrea, efectivamente, y es que el país está pendiente de lo que anunció ayer el presidente de la República, entre otras, que el ejército ecuatoriano o las Fuerzas Armadas sí pueden ingresar al control de las cárceles, en este caso la de Guayaquil, pero además también ha dicho que usará los estados de excepción cuantas veces sean necesarios, que es donde está básicamente la espada de Damocles, según los entendidos. Y uno que lo conoce bien es el doctor Antonio Gagliardo, que desde Guayaquil nos atiende, ex juez constitucional. Doctor Gagliardo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, un gusto estar aquí en este canal del Estado. Doctor, usted que conoce muy bien la tramitología o la sustentación constitucional para estos estados de excepción, efectivamente la Corte tuvo razón cuando ha limitado el estado de excepción en cuanto al espacio geográfico primero y segundo, el número de días que establecía el primer decreto del presidente.
Bueno, yo no coincido con lo que hizo la Corte Constitucional, porque todo el Ecuador se está dando cuenta de la grave situación delictiva que vive el país. Y sí ameritaba tener un estado de excepción que dure más tiempo, y lo recortaron. Entonces, en ese aspecto yo creo que la Corte Constitucional debe ser más sensible con los problemas del país, y más que todo por el bien supremo que existe en nuestro país, que es la vida, que es la seguridad de las personas. Entonces, el presidente de la República necesita tener las herramientas jurídicas y constitucionales para que puedan actuar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en resguardo de los intereses de todos los ecuatorianos. Ese dictamen de la Corte Constitucional ha sido muy cuestionado porque ellos sí pudieron, por la situación grave que vive el país, haber colaborado y no haber emitido un dictamen que limita las facultades de las Fuerzas Armadas y limita al gobierno nacional en su lucha contra la delincuencia, y en especial para el control de las cárceles, que este fin de semana han costado la vida de más de 60 ecuatorianos. Una agria polémica hubo el fin de semana cuando el presidente hizo público su parecer contrario, evidentemente, a las acciones de la Corte, y la Corte también vía Twitter respondió. Pero creo que los jueces constitucionales solamente deberían hablar a través de providencias, o en este caso resoluciones. ¿Cree usted que la Corte ha tomado una posición política? Sí, yo creo que la Corte Constitucional se quiso lavar las manos ante las críticas de todo el país. Ellos, por ejemplo, emitieron una resolución, un dictamen, en el que decían que las Fuerzas Armadas no pueden ingresar a los centros carcelarios, sabiendo las dos masacres que han ocurrido. Son hechos que existen, no son expectativas, son hechos reales, donde han muerto ecuatorianos, donde han fallecido y han sido asesinados personas inocentes, porque algunos no tenían sentencia, personas que no registraban mucha peligrosidad. Entonces, ese día no pudo ingresar la policía y no lo podía hacer las Fuerzas Armadas por el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces murieron muchas personas y las Fuerzas Armadas no pudieron ingresar. Ahora el presidente de la República ha dicho tajantemente que dictará los estados de excepción que sean necesarios, más allá de la Corte Constitucional. Ojalá que la Corte Constitucional en un nuevo dictamen diga que, bueno, cuando exista una situación de masacre, de matanzas, pueda actuar las Fuerzas Armadas, porque ya también los presos son tan peligrosos que la policía como que tiene miedo a ingresar, como que no tiene las garantías o la seguridad de hacerlo. Las Fuerzas Armadas están más preparadas para este tipo ya de guerra de guerrillas, pues ya estamos en una guerra de guerrillas, ya esto no es una delincuencia común y convencional, esto ya es crimen organizado, con fusiles estaban los reos que mataron a otros, estaban con dinamitas, con tacos de dinamita y otros tipos de armamento muy sofisticados, inclusive superior y más letal que el que tiene la policía. Entonces es prioritaria, es necesaria que las Fuerzas Armadas puedan ingresar. Ya lo hicieron hoy día. Hoy día el presidente ordenó, y me parece correcto, que ingrese las Fuerzas Armadas a los centros carcelarios para poner el orden, porque el Estado debe retomar el control de las cárceles, porque las cárceles actualmente lo que están mandando son los reos más peligrosos, estas mafias, ¿ya? Y este año han ocurrido 3 masacres, entonces hay que tomar medidas extremas sin violentar derechos humanos y puedan ingresar las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional y que el Estado vuelva a tener el dominio en las cárceles, porque es algo prioritario, necesario y para salvaguardar la vida de los otros reos, porque si mañana o pasado llega a haber otro motín y hay más muertos y las Fuerzas Armadas no pueden actuar, quedará en la conciencia de los jueces de la Corte Constitucional las muertes que se vengan. Doctor, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que pasó el fin de semana, es decir, la madrugada del sábado no actuaron los policías y los militares, por eso le costó la cabeza al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y la diferencia de hoy, que se han entrado los militares y los policías, y por último, pues si se enfrentan a bala, pues eso ya es parte de? ¿Cuál es la diferencia? Digo, garantías constitucionales. ¿Hay una violación o no? Porque no hay dictamen de la Corte, por lo menos. Bueno, lo que ha hecho el presidente disponiendo que entren las Fuerzas Armadas es responder a un clamor ciudadano, es responder a un bien supremo que es la vida de seres humanos que están ahí. Los presos están privados de su libertad, no están condenados a cadena de pena de muerte. Entonces ellos tienen que tener las garantías para sobrevivir.
Yo conozco muchos casos que las familias han perdido a sus seres queridos en estas matanzas, en estos crímenes. Entonces, hoy, a pesar de haber un dictamen de la Corte Constitucional y dice que no puede ingresar las Fuerzas Armadas al centro carcelario, lo ha hecho y me parece correcto. Me parece correcto y la Corte Constitucional debe enmendar. No puede ser tan estricta, tan celosa en ciertos aspectos, porque aquí hay la ponderación de los derechos. Pues una cosa es lo que diga la Constitución sobre actuación de las Fuerzas Armadas y otra cosa es el derecho a la vida. Pues la protección a la vida es el bien supremo de un Estado y hay que hacer cualquier sacrificio, el que sea necesario para salvar una vida. A mí me causó horror, pena, impotencia ver cómo presos por las redes sociales suplicaban que les ayuden, que estaban entrando para matarlos, suplicaban que les salven las vidas y las Fuerzas Armadas no pudieron ingresar porque había un dictamen de la Corte Constitucional y también la policía no se sintió con las garantías para ingresar teniendo equipos tácticos como el GIR, como el BOE, que inclusive podría la policía entrar en un delito de omisión porque tenían el deber jurídico de actuar teniendo la obligación de hacerlo, no impedir un acontecimiento. Cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo. Inclusive, el Código Orgánico Integral Penal, en uno de sus artículos, habla que cuando la policía y las fuerzas de los centros de rehabilitación intervienen y hieren a personas o hasta matan personas para salvaguardar el derecho de terceros, no cometen ninguna infracción penal. Es decir, eso está en el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal. O sea, una garantía para que mañana no digan que los van a enjuiciar, que van a tener un problema legal. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 30, dice: cumplimiento del deber legal del servidor de la Policía Nacional y Seguridad Penitenciaria. Voy a leer rápido. Existe el cumplimiento del deber legal cuando uno o más servidores de la Policía Nacional o Seguridad Penitenciaria, al amparo de una misión constitucional, en protección de un derecho propio o ajeno, causa lesión, daño o muerte a otra persona, siempre y cuando se reúnan las siguientes garantías, condiciones. Entonces la policía bien pudo haber actuado, había las tanquetas, etcétera. Vea, lo peor que le puede pasar en este momento por el prestigio de la policía y las Fuerzas Armadas es que vuelva a ocurrir otra matanza mañana, el próximo fin de semana. El Estado ya no puede volver a cometer esos errores. El Estado es responsable de la vida y de la integridad de las personas ahí detenidas y también de sus instituciones como la Corte Constitucional. Entonces hay que salvaguardar la vida de esas personas, muchas de ellas inocentes y detenidas por delitos menores y algunos injustamente detenidos, que son totalmente inocentes y están ahí por errores y por corrupción de ciertos funcionarios judiciales y de la Fiscalía. Doctor, entonces faltó liderazgo, una decisión del mando institucional, llámese la policía o Fuerzas Armadas, para actuar sin necesidad de pensar que no había una protección jurídica desde el punto de vista constitucional. El artículo que usted cita debería ser suficiente, pero yo no sé si en la toma de decisiones tan rápido, porque esto sucedió entre las 9 de la noche del viernes y amanecer sábado. Es decir, son decisiones que implican mucho riesgo y parece ser que pues, los comandos o los comandantes del ejército, no sé si en el caso del comandante de las Fuerzas Armadas o del comando conjunto de las Fuerzas Armadas o de la policía, sintieron esa inseguridad jurídica. Y esto apunta a mi siguiente pregunta. El reglamento del uso progresivo de la fuerza que Fuerzas Armadas había presentado a principios de año con el general Osvaldo Jarrín fue echado a la basura por la Corte, literal. ¿Aplica nuevamente un nuevo reglamento que debería ser aprobado por la Asamblea o tendrá que tener un dictamen constitucional también? Bueno, la vez pasada yo no sé por qué le enviaron a la Corte Constitucional. Prácticamente cuando se presenta algún reglamento o algo, tiene que ir una ley a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional es la que tiene que resolver. Aquí la vez pasada también la Corte Constitucional, que tiene que velar por los derechos constitucionales, quizás muy garantista, exagerado quizás en su posición, impidió que haya ese reglamento del uso progresivo de la fuerza. Pero en todo caso, en lo que es la Policía Nacional, ellos tienen el respaldo legal para actuar e inclusive si hay muertes no cometen ninguna infracción. Están cumpliendo una orden legítima de autoridad y determinado en la ley, proteger la vida. Es una legítima defensa de terceros. Hay un estado también de necesidad. Entonces existe actualmente, no se debe decir que no lo hay, existe un amparo jurídico para que la policía pueda actuar. En cuanto a Fuerzas Armadas,
también deberían actuar. Lo que existe es un dictamen de la Corte Constitucional de un estado de excepción que dijo que no, que las Fuerzas Armadas deben estar afuera. Es absurdo. Si adentro están matando a seres humanos, hay una carnicería, ¿cómo no va a poder entrar las Fuerzas Armadas? Yo creo que ahora el presidente de la República, por encima de ese dictamen de la Corte Constitucional, ha ordenado que ingresen las Fuerzas Armadas. Yo estoy plenamente de acuerdo con él, porque para salvar una vida no deben haber limitaciones. La vida es el bien supremo del Estado, el bien supremo de toda sociedad, y hay que respetarla y garantizarla a cualquier costo. Lo dice la ley, lo dice la Constitución, es el bien supremo del Estado. La razón de ser el del Estado, la seguridad de los ciudadanos. Entonces no pueden este tipo de dictámenes perjudicar a la ciudadanía, perjudicar a seres humanos, porque son seres humanos. Doctor Antonio Gaglera, muchas gracias y clarísima su argumentación jurídica, muy gentil. A las órdenes siempre. El doctor Antonio Gallardo, ex juez constitucional, dando su criterio jurídico a propósito de la pertinencia o no de estas decisiones polémicas de la Corte Constitucional en torno a la pertinencia o no del uso de la fuerza por parte de Fuerzas Armadas en la crisis carcelaria. Hay un tema todavía muy complejo, Andrea. Esperemos que se resuelva jurídicamente, por el bien de todos y por la paz del país. Tú sigues con más información. Así es, esperemos que estas acciones que ha anunciado el presidente den resultados buenos. Y nosotros cambiamos de tema, amigos televidentes. Ahora les contamos que el COE Nacional anunció la mañana de este martes 16 de noviembre la aprobación del retorno a clases progresivo. Esto luego de analizar la propuesta del Ministerio de Educación y la Mesa Técnica de Salud. El retorno se dará siempre y cuando se cumpla con el 85% de la población cantonal vacunada. El Comité de Operaciones de Emergencia COE aprobó el regreso obligatorio y progresivo a las aulas de clases en el país, con base en la situación epidemiológica y el avance de la vacunación contra el COVID-19. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, informó en rueda de prensa sobre la decisión tomada. Para un retorno a clases con nuevos protocolos. La plenaria el día de hoy dio paso por unanimidad de sus miembros plenos a este pedido del Ministerio de Educación. Además, sostuvo que el retorno será de manera progresiva, iniciándose el 22 de noviembre. Empieza del 22 de noviembre, continúa por el 6 y 7 de diciembre y lo fuerte será el 17 de enero. Sin embargo, la vacunación va de la mano y eso es lo que nos da tranquilidad. La ministra de Educación, María Brown, mencionó que los lineamientos ya fueron entregados al Pleno para el retorno a clases con el 100% de aforo. Entre las medidas están tener el 85% de vacunación completa en el cantón. Ya 54% de las instituciones educativas del país cuentan con autorización de uso de sus instalaciones con aforo reducido, albergando a 770.582 estudiantes. Pese a esta población, la pandemia ha podido ser controlada dentro de estos espacios y las medidas y protocolos de bioseguridad han podido contener los posibles contagios. Hemos tenido un reporte desde el 7 de junio hasta la actualidad de 33 casos de contagios en estudiantes. Esto es el 0,004%. Por su parte, la ministra de Salud, Jimena Garzón, dijo que activarán brigadas masivas y móviles para recorrer zonas que registren bajos índices de vacunación, como en Guayas y Pichincha. Que salen a buscar, a hacer barridos poblacionales para determinar cuál es esa población que aún no se ha vacunado. El presidente de la República, Guillermo Lasso, compartió en su cuenta de Twitter que su meta es el vacunar al 85% de la población hasta finales de año para un retorno seguro de niños y jóvenes a sus clases presenciales. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y en el mismo marco, el presidente Guillermo Lasso acompañó una jornada de vacunación e informó que el gobierno espera vacunar al 85% de la población hasta fin de año. A fin de constatar cómo se llevan las jornadas de vacunación contra el COVID-19, el presidente Guillermo Lasso acompañó a los alumnos de 5 años a 11 años en la unidad educativa Rocafuerte en el puerto principal. En el recorrido que hizo a las áreas de vacunación implementadas en el plantel, afirmó que la nueva meta para la administración central es de inmunizar al 85% de la población hasta finales de este año. Esa meta es muy importante. Primero, para que los niños regresen a las escuelas y colegios y los jóvenes regresen a las universidades. Luego, para reactivar el trabajo presencial a plenitud, el transporte público,
actividades deportivas en estadios, coliseos, también actividades recreativas en discotecas y centros de diversión. El mandatario reiteró que se cuenta con un stock de aproximadamente 9 millones de dosis, con la que se alcanzaría la inmunización de aproximadamente 16 millones de habitantes, de un total de 17,7 millones de ecuatorianos. Es importante porque, como siempre lo dije, el plan de vacunación no solo es un plan sanitario, sino un plan social y también un plan económico. Respecto al regreso de clases de manera presencial, la ministra del ramo, María Brown, aseguró que se tiene todo listo para el efecto. Con corte al 14 de noviembre, se ha inmunizado al 77,01% de la población de 12 a 17 años con primera dosis y con segunda dosis al 42,53%, mientras que el 42,37% de los niños de 5 a 11 años ya tienen la primera dosis. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y la ministra de Educación, María Brown, mencionó que se fortalecerá el aprendizaje de los y las estudiantes en 4 áreas específicas. Según la cartera de Estado, estas áreas se han visto afectadas por la pandemia y son esenciales para un desarrollo óptimo. La ministra de Educación, María Brown, informó que el ministerio, con el retorno a la presencialidad, busca nivelar y recuperar de alguna manera el tiempo perdido, poniendo énfasis en 4 áreas esenciales, como son el desarrollo lógico-matemático, comprensión lectora, el área socioemocional y el uso de las TICs. La adquisición de los procesos lectoescritores y la lectura comprensiva, pensamiento lógico-matemático, que empieza con los más pequeños en la adquisición de las habilidades para realizar operaciones básicas matemáticas, entender la lógica de qué significan estas operaciones y cómo les puede ayudar a resolver problemas en su cotidianidad, desarrollo de habilidades socioemocionales, sobre todo en este contexto post-pandemia. Y luego un último elemento que es el pensamiento computacional, las habilidades para saber cómo utilizar la conectividad. La idea es poder formar a los y las estudiantes de manera completa en todas las áreas esenciales, enfocándose en las destrezas y habilidades especiales de cada uno de los chicos. De manera interdisciplinar, basada en proyectos, de una manera más significativa, en donde los estudiantes puedan entender mejor cómo estos aprendizajes pueden ser implementados en su vida y les puede ayudar en el futuro. El Ministerio de Educación espera que para enero del 2022 todos los estudiantes hayan retornado a las aulas con el Plan Retorno Seguro, aprobado por el COE Nacional este 16 de noviembre. Manuela Bedón, Ecuador TV. Cambiamos de tema y ahora les contamos que este 18 de noviembre se desarrollará el foro Ecuador Open for Business, donde 500 empresarios extranjeros de ecuatorianos buscan hacer más negocios en el país. Según el ministro de la Producción, Julio José Prado, se espera $2.000 millones en inversiones nuevas hasta fin de año. Más de 1.600 millones de inversión en los primeros 6 meses del gobierno con un impacto en el empleo directo. Son buenas señales para hacer negocios en el Ecuador, según el ministro Julio José Prado. La eliminación de cargas impositivas, por ejemplo, son un atractivo a lo que buscan hacer negocios de largo plazo en Ecuador y eso está contemplado en el nuevo proyecto tributario. Es poder ir reduciendo el ISD, el impuesto a la salida de divisas, hasta 0 durante los próximos 4 años, ¿no es cierto? 3 años y medio que nos quedan. Es decir, una gradualidad de la reducción. Si logramos pasar la reforma tributaria actual, vienen esos capitales internacionales y crece la economía como creemos que va a crecer, efectivamente podemos desde inicios del próximo año hacer un ajuste bastante más importante, ¿no es cierto?, gradualmente del ISD. Cree además que las alianzas público-privadas ayudarán en estas nuevas inversiones porque la apertura jurídica aporta precisamente con este régimen especial. Adicionalmente a lo que venga a invertir una empresa privada o a través de alianza público-privada, el inversionista tiene la oportunidad de poner una capa adicional de protección a su inversión. Eso es lo que se llama contratos de inversión. Y esos contratos de inversión los estamos mejorando justamente ahora. Ya durante estos 6 primeros meses del gobierno se han concretado inversiones que son el doble de la cantidad en monto, en dólares, de lo que se hizo en el año 2019 y 4 veces más de lo que se hizo en el año 2020 de pandemia. Estos van a sumar de aquí hasta final del año cerca de, incluso puede ser un poquito más de $2.000 millones en contratos de inversión. De esos, Byron, cerca del 55-60% están en el sector minero y petrolero, el resto están en energía renovable. Finalmente,
presidente dijo que el comercio exterior goza de buena salud, pero que el costo de fletes sí le afecta y por ello el gobierno ya trabaja con acciones concretas, sobre todo por el costo de los contenedores. Uno de los principales problemas que tenemos hoy por hoy son los costos de producción, ¿no es cierto?, que están atados con el tema de fletes. El tema de los contenedores, me adelanto, ha subido un 300%. Dentro de este proyecto de ley que está discutiéndose ahora en la Asamblea, estamos proponiendo que haya que se quite de la base de contribución tributaria para importaciones y exportaciones, es decir, para comercio exterior, que se quite el costo del flete, para que los tributos que se paguen no estén sobre ese costo inflado del flete. Byron Galarza, Ecuador TV. Es momento de una nueva pausa, amigos televidentes, pero quédense con nosotros que en instantes le contaremos sobre cómo puede hacer usted para tener un traslado seguro desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil hasta su casa si llega con compras del extranjero. Ya volvemos. (19:43). Nosotros continuamos con más información. La Policía Antinarcóticos de Guayaquil logró descubrir en un control de rutina más de 2 toneladas de cocaína envueltas en medio de cajas de banano de exportación. Uno de los canes adiestrados para olfatear sustancias sujetas a fiscalización alertó a los agentes que inmediatamente detuvieron el embarque e iniciaron las pericias técnicas. Los contenedores eran parte de un flete de exportación a Europa y el propietario de la carga lamentó que su fruta haya sido contaminada en algún momento del proceso logístico. Uno de los contenedores contenía aproximadamente 100 cajas, entre 13 y 14 paquetes tipo ladrillo de forma rectangular en una sustancia blanquecina, mientras que el otro contenedor contenía 95 cajas, entre ellos 13 y 14 paquetes tipo ladrillo en forma rectangular con una sustancia blanquecina, los mismos que una vez sometido a la prueba de campo dieron positivo para cocaína. Y en Quito, los agentes metropolitanos de control se capacitan para poder operar con armas no letales, esto como una respuesta a la inseguridad en la ciudad. Capacitación en el porte, uso y manipulación adecuada de armas y tecnología no letales y equipos de protección para agentes de control metropolitano es una de las actividades que emprende la Secretaría de Seguridad para que los uniformados tengan mejor preparación a la hora de ser testigos de un hecho delictivo. Este 15 de noviembre, en el cuartel general del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, se realizó el evento de inauguración que fue dictado por parte del Centro de Capacitación de la Unidad Nacional del Mantenimiento del Orden, UNMO. En la capacitación participarán 62 agentes de control que recibirán el curso por parte de 8 instructores de la UNMO. El curso tiene una duración de 4 semanas y 160 horas académicas teórico-prácticas. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y ahora les contamos que la Policía Nacional implementó por año consecutivo el plan denominado Retorno, que busca dar seguridad a las personas que llegan del extranjero al aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. Esto debido al incremento de compras internacionales y en consecuencia al aumento de delincuencia en la ciudad en época navideña. Si usted o un familiar llega al Ecuador, específicamente al aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil desde el extranjero, podrá solicitar acompañamiento de la Policía Nacional para dirigirse a su domicilio. Se trata de un plan que lleva a cabo la institución en esta época del año, en donde las compras, pero también la delincuencia, pueden aumentar. Nosotros en este momento estamos designando 2 señores oficiales superiores, 2 señores oficiales subalternos, 30 servidores técnicos operativos y adicional el despliegue de todo el modelo de gestión en territorio, por cuanto mientras el personal se traslada va a ser monitoreado por los diferentes servicios que se encuentran en territorio en los distintos distritos de acá del DMG. Una vez que se llegue a migración, se podrá pedir el acompañamiento de 1 o 2 policías hasta su casa. Acá, una vez que nuestro personal de migración en coordinación con el personal del aeropuerto
haya entregado esa información, se acercarán a la carpa de información, pueden solicitar ese servicio. Acá organizamos convoy para los traslados a los diferentes sectores de la ciudad y son registrados en una bitácora que nos permitirá llevar un control de estas actividades. El plan Retorno Seguro está disponible las 24 horas del día y se realiza con el apoyo uniformado del Grupo de Intervención y Rescate GIR, grupos de operaciones especiales y el Grupo Especial Móvil Antinarcótico. Todo con el objetivo de garantizar la seguridad. Andrea Orbe, Ecuador TV. El Black Friday y el Cyber Monday son días especiales que anuncian que la Navidad está próxima. Es una tradición que nació en Estados Unidos, pero que se extendió por el mundo. Fabián Alarcón hoy nos cuenta cómo funciona en Ecuador en nuestro tema del día. Buenas noches, Fabián. Muchas gracias. Si desean conseguir algún producto a bajo precio, se acerca el momento ideal. El famoso Black Friday será este viernes 26 de noviembre y las tiendas de electrodomésticos, de ropa u otros artículos alistan sus mejores ofertas, tal como ocurre en Estados Unidos. Esta fecha es complementaria con el Cyber Monday para dinamizar la economía el lunes 29. ¿Cómo nació el Black Friday? Se conoce así al día que inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes. Es un día especial que nació en Estados Unidos. En los últimos tiempos, esta costumbre se ha extendido internacionalmente de forma significativa. El Black Friday se lo puede considerar como la antesala del inicio de las ventas de los 2 últimos meses del año, donde muchas de las empresas lo que buscan es mover sus inventarios por medio de descuentos, facilidades de pago y en algunos de los casos también con promociones de diferente tipo. Como complemento a esta festividad consumista, también existe el Ciberlunes, en inglés Cyber Monday, que es un día dedicado a compras por internet y también se originó en Estados Unidos. El Black Friday y el Cyber Monday se han convertido en fechas importantísimas para el sector comercial. No nos olvidemos que el último trimestre del año para algunos comercios representa entre el 30 y el 40%. Por noviembre, que hablamos del Black Friday, y diciembre por la Navidad. En Ecuador, los descuentos van desde el 15 hasta el 80% en diferentes productos y locales comerciales. Sin embargo, muchos clientes consideran que en el país no se aplica un descuento real como sí ocurre en Estados Unidos. En estas fechas, en el Black Friday y en el Cyber Monday, lo que encontramos es un sinnúmero de productos que ahora se ofertan. Antes hablábamos mucho más del tema de electrónica, tecnología, pero ahora vemos que muchos de los retail, de ropa, vestimenta, zapatos y en general han entendido que este es un momento, una fecha clave para mover sus inventarios por medio de estas promociones en este momento. En estas fechas nos ayuda de una forma muy singular, ya que pues podemos dinamizar las ventas. Esto haciendo referencia ya que hay muchas familias que ya buscan sus regalos, sus presentes para sus familiares en sí, ¿no? Nosotros al momento mantenemos un descuento del 20% en los equipos que nosotros vendemos y pues adicional a esto también se les da 2 fragancias para que obviamente puedan utilizarlos tanto en sus casas o en sus emprendimientos. En Estados Unidos, en estas fechas existen altas expectativas por las rebajas y los productos que se ofertan. Los locales comerciales se abarrotan y los artículos se agotan al instante. Pero hay una diferencia bien marcada en lo que respecta a lo que se llama ahora ya el Black Friday en Ecuador. Allá por la economía mismo no equipara a los descuentos que hay acá, o las rebajas no son tan reales como el nombre lo indica o como las promociones allá en Ecuador lo indican. Ciertas tiendas pueden hacerlo, pero creo que la economía no le soporta para hacer los descuentos que habitualmente se hacen acá. Lo que cambió en los últimos años en el país norteamericano y en el mundo es la forma de hacer compras, ya que desde la presencia física en los locales, ahora toda transacción se hace en línea. Así, el cliente solo debe retirar o esperar la entrega del producto a domicilio con el respectivo descuento. Todo lo que sea artículos y que la tienda venda entran en promoción.
hay descuentos, hay 2x1, hay compre uno y el otro a mitad de precio, compra uno y lleva 2 gratis. Todo depende de qué opciones te dé la tienda. Así que ya lo sabe. Si desea renovar sus electrodomésticos, su sala, dormitorio, comprar ropa nueva o si es amante de los productos tecnológicos, estas fechas son las ideales para conseguir los mejores descuentos. Regresamos a estudios con más información. Continuamos con noticias internacionales. Les contamos que la empresa Epic Games anunció que la versión china de su popular videojuego Fortnite será eliminada del mercado asiático, luego de 3 años de intentar establecerse en el mayor mercado mundial de los juegos en línea. Esto debido a las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la adicción de los jóvenes al entretenimiento digital. El popular videojuego Fortnite, que reúne en línea a millones de adeptos en todo el mundo, ya no es accesible en China, confirmaron el pasado lunes 14 de noviembre del 2021 los jugadores, después de que la versión disponible venció su plazo de validez y publicaron despedidas en la red social Weibo. La empresa Epic Games anunció a inicios de este mes que cesaría la versión de Fortnite para China, donde los contenidos violentos, obscenos o políticamente sensibles son estrictamente regulados. Fortnite es uno de los juegos más populares del mundo, con más de 350 millones de usuarios, más que la población de Estados Unidos. El videojuego comenzó en China en 2018 a modo de prueba, pero nunca recibió una autorización definitiva de parte de las autoridades para su lanzamiento y comercialización. La decisión de suspender el juego se da en los momentos en el que el país asiático endurece las reglas para el sector digital. Los juegos de video representan en el país una importante fuente de ingresos, pero son criticados por ser adictivos para los jóvenes. En agosto, las autoridades impusieron un drástico límite de 3 horas de juegos de video por semana a los menores de 18 años, cuando algunos podían pasar días enteros pegados a la pantalla. Fortnite se baja de forma gratuita, pero genera miles de millones de dólares en ingresos por la venta de elementos adicionales para los personajes, en particular los trajes que usan los mismos. El juego se convirtió rápidamente en fenómeno mundial, al punto que algunas partidas son seguidas en directo por millones de espectadores. Es momento de dar paso a los deportes con Arturo Barriga. ¿Cómo va ese marcador, Artur, en el partido de la selección? Buenas noches. Le cuento, Andreita, muy buenas noches con usted y con todos los que nos están viendo que Ecuador le está yendo muy bien, no solamente porque está ganando 1-0, sino porque fue expulsado uno de los mejores jugadores de Chile, Arturo Vidal, quien se fue entre lágrimas por una falta que en realidad parecía que no fue tan concienciada, pero de todas maneras era para roja, y además está yendo el Niño Maravilla, ahora lesionado, también otro de los cracks. Esta es la noche de Ecuador y así arrancamos. En un solo corazón, Ecuador para ti, alma llena de esperanza, una meta que se alcanza, cada paso que se avanza, mi selección me hace feliz, porque estamos decididos a permanecer unidos, todos con la misma voz, Ecuador, mi país. Y le repetimos, a poquitos minutos de terminarse el primer tiempo, Ecuador está ganando 1-0 con gol de Pervis de Estupiñán a Chile, allá en tierras araucanas. Vamos a ver cómo termina el partido, todavía falta todo el segundo tiempo, no hay que confiarse, obviamente da para ilusión. De todas maneras, ¿qué le parece si conocemos algo de uno de los mejores jugadores ecuatorianos, sobre todo que ahora está siendo visto muy específicamente en el exterior? Se trata de Piero Hincapié, quien con 19 años es ya líder en la tricolor. Con tan solo 19 años, Piero Hincapié de a poco se va convirtiendo en un referente de la selección ecuatoriana de fútbol, logrando un año espectacular en su carrera por todo lo que obtuvo como profesional a gran corta edad. Arrancó el año 2021 debutando en la primera de Argentina con la camiseta de Talleres en la victoria sobre Colón de Santa Fe el 11 de enero. Para el 22 de abril jugó su primer partido en Copa Sudamericana ante Emelec en Argentina. Tuvo que pasar un poco más de un mes para tener su ansiado debut con la selección ecuatoriana de fútbol y fue en Copa América ante Colombia en Brasil. Estos partidos en selección le valieron ser fichados por el Bayer Leverkusen de Alemania, equipo que presentó oficialmente el 16 de agosto y un mes después ya debutó con el equipo el 16 de septiembre en Europa League. Para el 30 de septiembre el esmeraldeño logró anotar su primer gol con la camiseta del equipo alemán y lo hizo en Europa League, consiguiendo su primer gol en Europa y en un torneo internacional. Finalmente, el pasado 11 de noviembre marcó su primer gol oficial con la selección nacional, el mismo que le permitió al equipo quedarse con los 3 puntos. Así entonces, Hincapié pasó de ser un desconocido a uno de los máximos referentes que tiene Ecuador a nivel internacional y con tan solo 19 años de edad.
Aprovecho a propósito, Piero está haciendo un partido espectacular. En lo que va del partido, como les decía, nos faltan alrededor de 3 minutos para que se acabe el primer tiempo. Vamos ahora a revisar qué es lo que sucedió en los partidos anteriores del día de hoy, en esta fecha eliminatoria en la que le digo, por lo menos un partido ya le benefició a Ecuador y fue aquel en el que Bolivia le goleó, no solo le ganó, sino que le goleó a Uruguay. Arrancamos entonces con las imágenes de este partido en el que Marcelo Moreno Martins volvió a decirle a todo el mundo que es uno de los mejores delanteros que hay en Sudamérica. Increíble que sea suplente en un equipo de segunda de Brasil. No lo entendemos, no entendemos nada acá. Bueno, el primer gol llegaba así, una equivocación de Muslera tremenda, rapidito nomás en el primer tiempo. Después mire usted, ¿quién más? Sí, no, Moreno Martins. A veces uno dice, no, es que es culpa de la defensa, culpa de la defensa. Traten de cubrir a este hombre, que está llegando ya a ser uno de los goleadores históricos de todos los campeonatos, al menos de todas las eliminatorias al Mundial. Eso sí, la verdad es que la sacada al córner fue vergonzosa, ¿no? Tremenda esa falta de fútbol de los uruguayos que no se encuentran, que no saben bien dónde están, no entienden bien qué pasa. Acá una falta descalificadora que se iba a derivar en una tarjeta roja para Aranguñez, el jugador, el delantero pues boliviano, que encima más reclama, ¿no? Digo yo, no sé qué puede reclamar después de esa falta. Tremenda, que te pongan más partidos, eso es lo que debería pasar. Bueno, al final, para terminar, el conjunto, en este caso del altiplano, iba a lograr el 3-0 y una goleada histórica contra Uruguay a los bolivianos, que ¿quién les quita el sueño de ir al Mundial? ¿Ah? ¿Quiénes somos nosotros para quitarle el sueño a Bolivia de ir al Mundial? Porque sí, aunque sea un poco de lejos, ya se mete en la discusión. Mientras que saben quiénes están prendidos y quiénes, estoy seguro, van a disputar hasta el final la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo, y tal vez lo hacen, son ellos. Sí, los peruanos, quienes terminaron ganándole 2-1 a Venezuela de visitantes. La Padula, ese delantero que les cayó del cielo a los peruanos y que la verdad, cuando se pone la albirroja realmente responde. Llegaba con este gol a los 18 minutos nomás. Mire, bien ubicado. Después en el festejo se resbalaba y feo, pero por suerte no se lesionó. Más tardecito, en el segundo tiempo, Venezuela iba a ilusionar no solamente a sus hinchas, sino a nosotros, porque lo que nos convenía es que Perú no sume. Desafortunadamente, al final, inmerecidamente, Perú lo hizo. De todas maneras, al minuto 51 llegaba el 1-1. Después de este centro de la derecha, mire usted, una buena definición, y de esa manera Venezuela empataba 1-1. Después, Cuevita, sí, con el tiro libre que da en la cabeza del defensa, descoloca al portero. Gareca festejaba locamente porque sabe que estos 3 puntos, como les decía hace un momento, lo meten en la discusión a Perú y se pondrá a pie del cañón para poder tener la posibilidad de clasificar al Mundial de Qatar. Así lo celebraba Cuevita. Es un gran jugador, es un gran jugador. Pero ¿saben qué pasaba al final? Esto, una mano clarísima de los peruanos en el área. Acá también nos frotábamos las manos porque decíamos, con un empate Perú se quedaba fuera de discusión. Y al final el arquero peruano, arquerazo es, se lo digo desde ahora, ¿eh? El arquero peruano es un arquero en serio. Y así terminaba ganando Perú el partido de visitante y, por supuesto, también un opcionado más para lograr clasificar entonces a Qatar. Nosotros, André, nos quedamos atentos para el segundo tiempo, por supuesto, entre Ecuador y Chile. Esperamos que nos siga yendo así de bien. Pensé que iba a decir Artur, nos quedamos atentos para el segundo gol. Gritar el segundo gol. Ojalá. Espero estar tan optimista como usted. Chao, chao. Hasta mañana. Muchas gracias, Artur. Con eso nosotros nos despedimos, amigos televidentes, pero recuerde que este miércoles en Doctor 7 lo estaremos, por supuesto, esperando. Nos acompañará el doctor Roberto Larco. Él es oftalmólogo retinólogo. Estaremos conversando con él sobre los problemas que ocasiona la diabetes en la visión. También nos acompañará la doctora Sandra Duque Ceballos. Ella es médico subespecialista en neonatología y estaremos conversando con ella de cómo prevenir el nacimiento de bebés prematuros. Muchas gracias por sintonizarnos. Buenas noches.